tema, que son trastornos motores del esófago. Esto no es tan frecuente como es el reflujo, pero ocasionalmente lo van a ver. Hay que tener conceptos básicos de anatomía y de fisiología del esófago. El esófago parece que es un órgano muy rudimentario, ¿no? Es un tubo que tiene dos puertas, una de entrada y una de salida, y se acabó. Pero cómo da lata cuando se da problemas, ¿no? Entonces, está delimitado en la parte por el esfínter superior, el esfínter esofágico inferior, interpuesto queda el cuerpo esofágico. Y tiene tres cambios a lo largo de su trayecto en términos de exposición a las presiones de la atmósfera. Cervical, todo lo que está delimitado por el esfínter esofágico superior un poquito arriba, tiene o exposición a la presión atmosférica. El cuerpo esofágico está alternada a la presión, depende del ciclo respiratorio. Y lo que queda un poquito abajo del diafragma está sometido a las presiones dentro del abdomen. Entonces tiene tres tipos de exposición a presiones diferentes que lo rodean al esófago. Y aparte su inervación pues tiene igual una capa externa longitudinal y una interna circular del músculo liso, que tiene interpuesto entre estas dos capas el plexo mientérico de Auerbach. Pero aparte tiene inervación extrínseca, que en el tercio superior viene por el hipogloso y en el dos tercios distales por el vago. Entonces es muy importante este tipo de cosas para los trastornos motores. Además, el esófago es la única estructura del tubo digestivo en donde la capa muscular en el tercio superior es de músculo estriado esquelético. Es el músculo esofágico y fibras del laringeo, de los laringeos, del crico faríngeo y del constrictor inferior de la faringe. Entonces hay fibras de músculo estriado que en teoría pues es del voluntario, pero en este caso no es tan voluntario, ¿de acuerdo? Y los dos tercios inferiores es músculo liso, incluyendo el esfínter esofágico inferior, en donde estudios de disección, ya post-mortem, no localizan perfectamente dónde está el esfínter. Estudios dinámicos en vivo, observamos una zona gruesa del músculo, más tensa, de variable longitud y es asimétrica. Puede haber más músculo acá, tenso, que en la otra contracara. Entonces es un músculo asimétrico, mal definido y es de músculo liso. Es un esfínter, ¿sí? Que además coincide con el pinzamiento diafragmático en donde cruza el esófago de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. Entonces es lo que se conoce la conjunción del esfínter con la crura diafragmática, el pinzamiento, como unión esófago-gástrica, ¿sí? Entonces esos son los dos componentes. Hablando de fisiología, los esfínteres están tónicamente contraídos. Deglutimos y va avanzando el bolo. Cada que deglutimos se puede desencadenar una peristalsis primaria. Esta entonces se define como una onda de contracción esofágica secuenciada y organizada que se desencadena posterior a una deglución. Y existe, y así la vamos midiendo con manometría, en donde hay selectivamente una activación del tercio medio, más distal, y finalmente el esfínter. Entonces va pasando este pico de presión, sucedió segundos antes que este de acá. Por eso es secuencial. Primero se activa el tercio proximal, luego el medio, luego el inferior y luego el esfínter esofágico inferior está relajándose, ¿sí? Entonces, eso se llama peristalsis cuando es secuencial. Y puede haber, una vez que se deglute, se abre el esfínter superior, pero reflejamente se abre también el esfínter esofágico inferior. El tránsito de lo que comemos a través del esófago se da exclusivamente por la gravedad en un 80%. Pasa conforme Newton dijo, ¿no? Pero
el 20% es por la peristalsis, ¿sí? Entonces eso es lo que ayuda al aclaramiento del esófago, que es lo que se decía hace rato. Y puede o no haber una peristalsis secundaria, que es una onda secuencial, propulsiva, que se activa en el esófago, pero esta es en ausencia de una deglución. O sea, simplemente se quedó un pedazo de chícharo allí, pues entonces va a haber una onda peristáltica que lo ayude a bajar en ausencia de una deglución, ¿sí? Tanto la peristalsis primaria como la secundaria son fisiológicas, son normales. Hay algo que se llama terciarismo esofágico o mal llamado peristalsis terciaria, en donde esas no son fisiológicas y siempre son patológicas, ¿va? Bueno, con la manometría evaluamos la función motora del esófago y con ello aclaramos los problemas de trastornos motores del mismo. Aquí a su izquierda es un trazo de manometría convencional, ¿sí? Tenemos longitud. Este sensor que está acá está localizado a 20 centímetros de la nariz y este de acá verde está a 42. Entonces eso es una distancia. Esto que pasa aquí pasa segundos antes de lo que pasa acá. Esta es una distancia, es una medición de tiempo. Aquí hay un conteo de segundos. Y nos da 2 dimensiones. Y bueno, podemos ver de acuerdo a la curva qué tan fuerte se contrae el esófago. Pero les mostraba yo una topografía de la presión del esófago. Este es el mismo paciente, es lo mismo que están viendo aquí, pero esto es la topografía de la presión. Vemos mejor el esfínter superior, todo el cuerpo esofágico, que aquí está la contracción, y el esfínter inferior. Entonces es más fácil y más intuitivo evaluarlo por topografía que evaluarlo. ¿O si les gusta más así, con las rayas o con este? Es más fácil verlo por allá, lo entendemos mejor. Y el color entre azul es 0 presión y conforme se va haciendo morado o magenta, pues es más presión. Entonces eso es una tercera dimensión que nos da la escala visual. Con el catéter que tenía solo 3 a 5 sensores, pues tenías que estarlo sacando. Y por ejemplo pues está localizado en el mero esfínter, está midiendo la presión del esfínter. Pero sucede que el esófago no solo se contrae circularmente, también longitudinalmente y se hace como acordeoncito. Que estaba dentro del esfínter ya se salió porque el esófago se acorta. Y podemos decir a lo mejor que se relajó, pero no se relajó, se salió del esfínter el sensor. Con este catéter, que tiene más sensores, más pegaditos, no importa que se haga contracción, siempre hay otro sensor allí que está midiendo la presión de ese sitio. Por lo tanto, ayuda a decir que realmente se relajó y no solo que a lo mejor se salió del esfínter, ¿de acuerdo? Y es mejor, esto es manometría de alta resolución, entre más sensores tenemos, es mejor nuestra resolución para los términos de la presión. Y vemos las diferencias en términos de que, bueno, el esfínter superior, ya podemos decir que esta es la parte tercio proximal del esófago, que es el que está compuesto por músculo estriado esquelético. Tenemos 2, tercio medio y tercio distal, que es músculo liso, y el esfínter esofágico inferior, que coincide con la unión esófago, o que se llama unión esófago-gástrica, cuando coincide el pinzamiento del diafragma con el esfínter. Vean aquí que hay una raya vertical de más oscura y luego una más clara y luego otra más oscura, ¿sí? Cuando está más oscuro, vean que aquí se hace un chipotín, ¿sí? Es la contracción del diafragma, se pinza el diafragma. Y al ladito está el esfínter. Luego se vuelve a contraer el diafragma, aquí está otra raya vertical, más oscura, y luego exhala el paciente y se quita el pinzamiento diafragmático. Entonces eso es la unión esófago-gástrica. Y entonces podemos determinar con este tipo de manometría mejor los trastornos motores del esófago, que vamos a ver más adelante. Hay valores normales, tampoco necesito que se quiebren la cabeza para saber qué es normal y qué no es normal. Incluso hay gastroenterólogos que no se lo saben, ojalá ustedes sí se lo sepan, aunque no sean gastroenterólogos. Pero bueno, la contracción del esófago debe de ser menor de 5,000, pero mayor de 450. La velocidad debe de ser más de 2.5, menos de 8.
centímetros por segundo. Y la latencia distal, que es desde que se abre el esfínter superior a que se lleva a cabo una inflexión en la onda, que no sé si alcanzan a ver que aquí la tangente de la peristalsis va en un sentido y luego aquí cambia de sentido, como que se hace más oblicua. Aquí se llama punto de desaceleración contráctil y lo que es la distancia de aquí a aquí se llama latencia distal. Cuando esta es menos de 4.2 es un espasmo del esófago. Cuando es más de 4.2 es una contracción normal. Entonces, ya que se hicieron bolas, muy bien, vamos a ver esos trastornos motores del esófago, que eso los vemos con esta manometría. Y se define entonces como todo aquel problema del cuerpo esofágico o de los esfínteres, en donde hay una deficiencia de la contracción o un exceso de la misma, y que está favorecido por problemas tanto de control muscular o neuromoral, y que se refieren como síntomas primordialmente, casi la mayoría de los trastornos motores del esófago se manifiestan diciendo tengo dolor torácico o tengo disfagia. Esas son las dos formas más significativas como se expresa para un trastorno motor en el esófago. Luego, los trastornos motores del esófago a su vez caen en esta clasificación, que son trastornos de la faringe y del esfínter superior y los trastornos del cuerpo esofágico y del esfínter inferior. ¿Por qué se cocinan aparte? Porque ya vimos que son músculo estriado, el tercio proximal del esófago y el músculo del esfínter esofágico superior. En cambio es músculo liso, lo que es 2/3 distales del esófago y el esfínter. Entonces son patologías que afectan más diferentes en esos casos. En los pacientes que tienen problemas del esfínter superior, pocas veces son estructurales los problemas. Por ejemplo, la presencia de una barra del crico faríngeo, que también es llamada en algunos textos como acalasia del crico faríngeo, en donde el esfínter no se relaja por completo, entonces no deja pasar bien el alimento. Y eso puede ocasionar un divertículo de Zenker. O las estenosis por radiación o estenosis por cirugía, esos son causas orgánicas, estructurales, pues, de problema de deglución. Pero la mayoría de los trastornos de la deglución, que son los del esfínter esofágico superior, son o bien de origen muscular, como por ejemplo en los niños la distrofia muscular de Duchenne, en los adultos la distrofia oculofaríngea, en problemas como miastenia gravis, que son musculares o de la placa neuromuscular, o problemas neurológicos, paciente que le da un evento vascular cerebral, tienen disfagia, se pierde el control de la deglución por centros corticales, entonces hasta que no hay control por el hemisferio no dominante, entonces vuelven a deglutir los pacientes. Parkinson, demencia, esclerosis lateral amiotrófica, todas causan problemas de deglución, pero por eso es importante que estemos atentos a la exploración neurológica porque no solamente causan problemas de la deglución. Pues hay datos clínicos de hemiparesia lateral del hemicuerpo de un lado, o hay temblor o otras cosas que nos orienten a pensar en esos problemas neuro o musculares, ¿de acuerdo? En cambio, los del cuerpo esofágico sí pueden ser trastornos primarios que afectan el músculo liso, que es el representante número 1, pues es la acalasia, seguido del espasmo distal del esófago o espasmo difuso, el esófago en cascanueces, el esfínter esofágico inferior hipertenso o la peristalsis inefectiva o motilidad inefectiva o también actividad hipocontráctil. Y hay secundarios a diabetes, a enfermedad de Chagas, amiloidosis, etcétera, ¿no? Entonces hay que discernir. El más importante y el que vamos a gastar un poquito más de tiempo es la acalasia. ¿Por qué es importante? A pesar de que no es muy frecuente, tiene un tratamiento más específico. Los tratamientos son muy sintomáticos. Y en esto, acalasia viene el término griego, akalasis, que significa sin relajación. Y el problema no es que esté el esfínter hipertenso. Aquí lo que pasa es que el esfínter puede estar normotenso, pero no se abre adecuadamente. Y puede ser primario, o sea que no haya ningún trastorno que lo cause, o secundario, cuando es por alguna neoplasia, por Chagas, por alguna otra enfermedad. Es un poco frecuente,
Hay médicos que en su vida verán 3 acalasias en todo a lo largo de su experiencia. Y hay gente que estamos en el instituto, por ejemplo, en donde veo una acalasia a la semana o 2 acalasias a la semana, porque es un centro de congregación o un centro de experiencia en esos campos, ¿no? Entonces, es poco frecuente. Es igualmente presente en hombres y en mujeres y aparentemente hay una etiología autoinmune. ¿Por qué? Hay una inflamación, hay un infiltrado linfoplasmocitario perineural en los plexos mientéricos del tercio distal del esófago. Y allí lo que se ve es una pérdida más selectiva. Hay 2 tipos de neuronas, las excitatorias que secretan predominantemente acetilcolina y las inhibitorias que predominantemente tienen óxido nítrico. Pues las inhibitorias, se ven disminuidas, probablemente allí se destruyen más esas células que producen más óxido nítrico y por lo tanto hay sin oposición a la acción excitatoria de la acetilcolina. Entonces están contraídos en forma muy constante esos esófagos. Y eso genera falla en el control peristáltico. Y bueno, también puede ser por neoplasias, amiloidosis, chagas, puede ser posquirúrgica. Entonces hay que estar viendo algunas de las causas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Es disfagia la manifestación primordial, a contraparte de los problemas orgánicos del esófago, como el cáncer, que es disfagia progresiva de sólidos a líquidos en un X tiempo, o la de las estenosis pépticas, que es igual, pero en un tiempo más latente. Aquí la disfagia es progresiva en términos de la frecuencia, pero desde un principio es disfagia a sólidos y a líquidos, pero pasa una vez al mes, y después una vez a la quincena, y después una vez a la semana, y después todos los días. Y el paciente va notando cada vez más frecuencia de sus síntomas. Pierden peso porque no se relaja el esfínter, se van acumulando los alimentos en el esófago, no pasan hacia partes distales del tubo digestivo y no se absorben, incluso los sacan por regurgitación y pues no absorben adecuadamente, ¿no? Entonces es una disfagia y pueden tener pirosis. Pero dicen, bueno, pues si no relaja, ¿cómo pasa el contenido del estómago al esófago? No, no pasa. Se queda el alimento aquí y se fermenta, se genera ácido láctico y eso puede estimular a la presencia del síntoma de pirosis. Aquí sí el esofagograma es bueno, porque me puede decir si hay un nivel hidroaéreo, la columna de Vario se mantiene más tiempo, hay un vaciamiento retrasado, está dilatado el esófago y además está esto que es el signo del pico de ave o de la cola de ratón, dependiendo de la zoofilia del radiólogo, ¿no? Y eso va a favorecer entonces que sospechemos la acalasia. Pero ojo, esto también lo pueden ver si es un tumor que está tapando aquí. O sea, no es patognomónico de acalasia. La endoscopía entonces también va a encontrar ahí restos de la chuleta de antier, ¿no? Restos de alimento adosados en la pared, hay restos de un nivel hidroaéreo y pues al pasar a la unión esófago-gástrica cuesta un poquito de trabajo vencer la resistencia del esfínter y el esófago está dilatado, pero la principal función de la endoscopía en pacientes con acalasia es descartar que no sea secundaria a una neoplasia que esté debajo de todo eso. Entonces es una cosa que se debe de realizar en todos los pacientes en los que se sospecha acalasia. Y la manometría, digamos que es el diagnóstico, hace el diagnóstico manométrico del problema motor, pero también esta que se presenta en ondas todas al mismo tiempo, que se llaman ondas simultáneas, ondas en espejo, porque todas se parecen, ¿sí? Y ocurren al mismo tiempo, no pasa esta instantes antes de esta y así sucesivamente, sino que todo se contrae al mismo tiempo, por eso se llaman ondas simultáneas, por lo tanto no son peristálticas, porque todo se contrae al mismo tiempo, no puede propulsar. Pero esto también se puede ver en una neoplasia, también se puede ver en la funduplicatura, cuando se hace una funduplicatura muy apretada que da una acalasia secundaria a eso. Entonces, ningún estudio es patognomónico. El historial clínico, el descartar una neoplasia, lo que nos puede decir si es una acalasia primaria. En manometría de alta resolución, pues se ve un trazo normal, cómo se relaja la unión esofagogástrica, ¿sí? La peristalsis, y en la acalasia no se relaja la unión esofagogástrica y todo se contrae al mismo tiempo.
pero algunas acalasias varían y hay algunas que ya se hizo una clasificación que es la tipo 1, no se relaja el esfínter, pero tampoco hay presión importante dentro del cuerpo esofágico. La tipo 2, no se relaja el esfínter, pero está presurizado el esófago. Y la tipo 3, no se relaja el esfínter, pero se hace un espasmo, que es lo que antes se conocía como acalasia vigorosa, ¿sí? Entonces, esos son los 3 tipos de acalasia que se encuentran por topografía de la presión. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial en zonas donde el Chagas es frecuente. Entonces hay que pedir anticuerpos porque pueden ser secundarios a Chagas, pero otros problemas tumorales, incluso a distancia, carcinomas de células pequeñas del pulmón, de mama o de páncreas, pueden dar por fenómenos paraneoplásicos la formación de autoanticuerpos que destruyen las células inhibitorias del plexo mientérico y te causan acalasia. Entonces, eso no necesariamente que esté el tumor ahí, sino que puede ser por un tumor a distancia, ¿no? ¿Cómo tratamos la acalasia? Pues la acalasia tiene tratamientos muy variados y dependerá del contexto clínico del paciente. Si es un paciente que ya Chucho ya se lo va a llevar en menos de 6 meses, pues ni lo podemos meter a cirugía, ni podemos hacer otro tipo de tratamiento más que darle un tratamiento sintomático con medicamentos para que con donadores de óxido nítrico como nitroglicerina, bloqueadores de canales de calcio o sildenafil, que es un inhibidor de 5-fosfodiesterasa, causen relajación del esfínter del músculo liso y favorezca entonces un vaciamiento del esófago. Pero también se puede tratar por endoscopía, en donde se mete un globo, se dilata y se rompen las fibras musculares del músculo del esfínter y con eso se impide la barrera que estaba haciendo el problema de la disfagia. O se puede inyectar toxina botulínica como un puente a un tratamiento más definitivo o para pacientes cuya expectativa de vida también es menor a 1 año. Se puede inyectar toxina, con eso se puede paliar el problema de la disfagia porque se abre el esfínter por la parálisis que causa la toxina botulínica. Y bueno, el tratamiento, digamos, más efectivo, aunque ya hay más evidencia que quizás es equiparable con la endoscopía, pues es la miotomía, es llegar y cortar el esfínter para que se libere la obstrucción. Ninguno de estos tratamientos cura la acalasia. Aun cuando se libere la obstrucción, la acalasia sigue su ritmo, sigue la pérdida de las neuronas a nivel del cuerpo esofágico y lo que hacemos es quitar la resistencia nada más, el esfínter que no se abre adecuadamente, pero la acalasia no se cura, solo se controla con estos tipos de tratamientos. Aquí se ve cómo se infla un globo, se controla por fluoroscopía para ver cómo se rompe las fibras musculares. Hay una cinturita, entonces de pasar de cintura de avispa pasa a obispo, ¿no? Entonces es ya cuando dice uno está bien miotomizado, está bien roto el esfínter de ese paciente, hay de diferentes calibres, van haciéndose secuenciales, primero empieza uno con el chiquito para no... La potencial más grave de complicación de esto es que se perfore el esófago, se rompa el esófago, entonces se puede a veces tratar en ese momento, pero en otras ocasiones necesita entrar a una cirugía, ¿no? Y bueno, la cirugía pues es, digamos, preferible en aquellos pacientes menores de 40 años porque esos pacientes tienen un esfínter más grueso, más competente, más tónico, y probablemente cueste más trabajo romperlo con la endoscopía. Entonces es también igual que la funduplicatura en manos expertas. Quien hace una miotomía de Heller una vez al año, pues probablemente le dé un arañacito nada más al esfínter y al rato el paciente vuelva a tener los síntomas o nunca se le quiten. En cambio, un paciente que tiene, un médico cirujano que tiene mucha experiencia en hacer miotomías de Heller, pues va a tener muy buen pronóstico sus pacientes, ¿no? Se ha comparado miotomía contra funduplicatura y son más o menos iguales a largo plazo o a mediano plazo, entonces son equiparables. Está viendo cada vez más evidencia de que uno u otro son similares en tasa de éxito. Y aquí, digamos, es un abordaje en donde aquellos pacientes en los que tienen una expectativa de vida muy buena, no tienen problemas cardiovasculares que le impidan una cirugía, probablemente, y son menores de 40 años, preferir mandarlos a una miotomía con alguien experto. Pero si tiene más de 40 años, sin riesgo, pues se puede dilatar. Siempre que falla una dilatación, pues se puede intentar una miotomía. Si falla la miotomía, se puede hacer una dilatación o un cirujano experto tratar de hacer una miotomía ampliada para mejorar el problema.
En los pacientes en los que tienen un riesgo quirúrgico muy alto, porque pues, tienen una cardiopatía, no sé, tienen una New York Heart 4, están ya ahí con un paso con San Pedro, ya casi, ¿no? Pues esos pacientes no diríamos que les vamos a hacer un tratamiento invasivo. Incluso una dilatación, siempre hay riesgo de que se perfore, y si se perfora no lo vamos a poder meter a quirófano. Entonces, una toxina botulínica puede ser benéfica para ese paciente, paliar el síntoma. Si el paciente es tributario a un trasplante cardíaco, a lo mejor posteriormente se puede hacer un tratamiento más definitivo para el problema de la acalasia, ¿no? Y bueno, si no, pues es posible dilatarlo o ponerle toxina, pues hacer tratamiento con calcio antagonistas. Si el paciente es hipertenso, pues le favorece también darle un calcio antagonista para el control de la hipertensión y aparte dilatar el músculo liso, ¿no? Y bueno, ya hay nuevos tratamientos en donde con endoscopía pues se puede romper la mucosa, entrar a la muscular y romper las fibras musculares o cauterizarlas con unidades electroquirúrgicas que pasan a través del endoscopio, se va rompiendo las fibras y bueno, se cierra posteriormente con unas clips la mucosa, se llama miotomía o peroral endoscópica y bueno, son estudios que están dando, tratamientos que están dando buena posibilidad de que el paciente ya no se someta a un tratamiento quirúrgico, pero que también debe ser en manos muy expertas, ¿no? En México nadie las está haciendo de momento. Hay una asociación de acalasia y cáncer. Pues en la acalasia se ha visto que hay una mayor incidencia de no de adenocarcinoma, sino de carcinoma escamoso en estos pacientes que padecen acalasia, incluso si están tratados, en contraparte de la población control. Pero bueno, el riesgo, si acaso, es mayor que en los controles, pero tampoco es muy excesivo, pero se recomienda que se haga una endoscopía periódica a los pacientes con acalasia, incluso tratados, para evaluar que no vayan a desarrollar un carcinoma, ¿no? Luego, el otro problema motor es el espasmo distal del esófago. Puede ser secundario a reflujo. Entonces, si tratamos el reflujo, pues se quita el espasmo. Ese es el tratamiento. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues dando tratamiento antirreflujo. En un paciente que tiene espasmo difuso, le damos tratamiento y pues se le quita la disfagia o el dolor torácico, pues entonces era el problema por reflujo. Pero hasta en un 40%, 60%, dependiendo de las series, no se va a quitar. Por lo tanto, pues va a requerir de tratamiento, a lo mejor de otro tipo de tratamientos en donde se pueden dar donantes de óxido nítrico, calcio antagonistas, todos. El tratamiento cuando no es secundario a reflujo son medio decepcionantes. Se puede llegar a hacer una miotomía del músculo del liso del tercio distal del esófago para evitar los espasmos, ¿no? El diagnóstico, bueno, pues se da síntomas, dolor, pero principalmente disfagia. Una disfagia que el paciente tiene, sobre todo cuando come rápido, ¿sí? O toma líquidos muy fríos o muy calientes, se desencadena la disfagia o el dolor torácico. Se ve en el esofagograma la imagen en sacacorchos, que es bien raro encontrarla, o en endoscopía la imagen en tirabuzón, que todavía es mucho más raro encontrarlas, ¿no? Entonces, esos son, digamos, garbanzos de libra cuando uno se los encuentra. ¿Qué pasa en manometría? Vemos ondas peristálticas que alternan con ondas simultáneas. Peristálticas con simultáneas. Entonces el criterio dice que es más del 10% de ondas simultáneas, pero menos de 100. Si ya son 100%, probablemente haya acalasia en ese caso, ¿no? Pero si son entre menos de 10, más de 10, menos de 100, y interpuestas con algunas peristálticas, pues cae criterio para el espasmo distal del esófago. Y que tengan contracciones más de 30 milímetros de mercurio, que sean bastante intensas, ¿sí? Cuando no es por cuando no es por reflujo, los tratamientos son muy decepcionantes y algunos autores dicen que puede ser una etapa de transición al desarrollo de acalasia por la cuestión de la presencia de las ondas simultáneas. El esófago en cascanueces es una ondas de contracción normales, peristálticas, en términos secuenciales son normales, pero muy intensas. Se aprieta mucho el esófago, se contrae muy intensamente, ondas de más de 180 milímetros de mercurio, y la manifestación número 1 de estos pacientes es dolor torácico. También pueden tener disfagia. También puede ser secundario a reflujo, hasta un 40-50% de las veces. Damos tratamiento para el reflujo y se quitará el problema.
Si no, se llamará cascanueces primario y esos pacientes van a requerir tratamiento a lo mejor con donantes de óxido nítrico, dilataciones, calcio antagonistas y con los efectos adversos que eso genera, ¿no? Entonces, es muy complicado tratar estos pacientes. Afortunadamente no son frecuentes encontrarlos así que sea primario el problema. Es esfínter hipertenso. La manifestación número 1 es que duele el dolor torácico. Y es porque ese esfínter mide más de 45 milímetros de mercurio en su presión basal. Lo normal es entre 10 y 35, 10 y 40. Cuando es más de 45 puede ocasionarse dolor y generalmente estos pacientes llegan a tener presiones arriba de 100 milímetros de mercurio. Pero a contraparte de la calasia, este esfínter, aunque tenga mucha presión, se relaja completamente. Entonces no obstruye, no da disfagia, da dolor por la presión que genera. Hay isquemia y esa isquemia genera el dolor. Finalmente, hay trastornos secundarios a la enfermedad, de trastornos motores que son secundarios a enfermedades sistémicas, como la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia, en donde se va infiltrando el músculo liso de fibras de colágeno. Entonces no se puede contraer bien el esófago y también en el esfínter pues baja la presión porque no está bien contraído. Y esto me da hipotensión del esfínter y genera fundamentalmente reflujo. Esos pacientes tienen mucho reflujo, tienen esofagitis graves, como las que vimos clasificación B, C o D de Los Ángeles, y generalmente pues hay que sospecharlo en una mujer joven que tiene enfermedad erosiva grave. Puede ser la primera manifestación de que van a desarrollar escleroderma. Entonces son cosas como pistas que nos van indicando hacia dónde se va a decantar ese paciente, ¿sí? Y el tratamiento, no podemos tratar el que ya no se sigue infiltrando de colágeno el esófago, pero pues hay que tratar el reflujo, que es lo que le da el síntoma al paciente, y con ello mejor. También pueden tener disfagia por la irritación y la inflamación que hay por el ácido en su esófago, y una vez que mejoramos la exposición al ácido, pues disminuye significativamente los síntomas de estos pacientes, ¿no? ¿Preguntas que tengan aquí?